Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a ir adentrándonos de a poquito. Insisto, en estas clases que vienen, voy a seguir las apreciaciones que eh, el autor Berkeley nos da en relación o la información que nos da para lo que es el Evangelio de Juan. Voy a compartir la pantalla. Perdón, es que anda un mosco por acá y ahí está. Muy bien. ¿Puede verse, hermanos? ¿Ya la miran? Sí. Bueno, gracias. Ok. Bueno, vamos a adentrarnos entonces un poco a lo que es la literatura del Nuevo Testamento en los escritos juaninos. Eh, para delimitar el tema de nuestra materia, vamos a abarcar lo que es el Evangelio de Juan y vamos a abarcar lo que es las tres cartas de Juan, ¿no? Que comúnmente se le han dado ese nombre, primera, segunda, tercera de Juan, que ese sería ¿cómo se llama? El punto central de nuestra materia. Si bien es cierto, la tradición bíblica le ha atribuido a Juan también, el apóstol, la autoría del libro de Apocalipsis. Si bien es cierto que tenemos esa tradición, también es cierto que hemos elegido utilizar la, la sección, las secciones, perdón, que tenemos en nuestras Biblias y vamos a mirar el libro de Apocalipsis de manera separada. Y ya ahí discutiremos la autoría juanina o no, etcétera, etcétera. Pero por ahora solamente vamos a estar hablando respecto de escritos juaninos, eh, el Evangelio como tal y las tres cartas que aparecen de manera universal. ¿Okay? Bien, ¿qué podemos empezar a decir y para empezar a enamorarnos de este Evangelio? Bueno, se ha dicho, hermanos, dentro de la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, muchos escritores bíblicos han podido darle una denominación al libro de Juan como un evangelio, ¿no es cierto?, que se eh, compara con la mirada o con la forma de un águila. Para muchos cristianos, el evangelio de Juan, y como hemos dicho nosotros mismos al evocar ciertos pasajes, textos que nos son muy afines, es uno de los libros que evidentemente tienen enseñanzas preciosas en nuestra vida. Eh, Relatos maravillosos, profundamente espirituales, y que evidentemente nos colocan a nosotros en el umbral de estar frente a uno de los escritos nuevo testamentarios más impactantes, más profundos de los que maneja la literatura del Nuevo Testamento. Se ha comentado, hermanos, que entre muchos eruditos, incluso en la época donde las imágenes y las pinturas y las esculturas dieron mucho auge a los temas religiosos, se ha identificado los evangelios con lo que se dice de Apocalipsis. Si ustedes tienen su Biblia y quieren leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, si alguien me ayuda a leerlo, se van a dar cuenta que este libro que se le atribuye la autoría juanina, ¿no es cierto?, establece cuatro seres, cuatro seres. Así que si alguien me ayuda a leer 4:7. Dice así: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando.
Muy bien, gracias. Bueno, tenemos acerca aquí, hermanos, de una identificación en una escena que aparece en el libro de Apocalipsis sobre la adoración en el cielo, la adoración que se hace al que está sentado en el trono, ¿no es cierto? Y dice que había 4 seres vivientes que estaban llenos de ojos delante y detrás y que estaban junto y alrededor del trono. Bueno, estas figuras, muchos escritores las han atribuido o piensan que este texto eh, se refiere a los 4 evangelios que ya circulaban para el tiempo en que el libro del Apocalipsis se escribe. Tengo ciertas dudas al respecto de que esto sea así, ¿no? De que ese texto se refiere a esto. Sin embargo, lleva razón a aquellos que han tratado de identificar estos evangelios con los animales o los seres vivientes que acabamos de leer. Los símbolos se distribuyen de diversas maneras entre los evangelios o los evangelistas, pero lo más corriente es asignarlo de la manera siguiente, ¿no? Es decir, si tenemos 4 seres vivientes y concediendo que el texto hablara acerca de esto, no creo que caeríamos en un error pensando de hacer una aplicación exegética, o yo diría homilética, más que exegética, homilética, de poder identificar a estos 4 seres vivientes con los evangelios. Creo que lleva razón quienes lo piensan o lo presentan de esta manera por las siguientes razones. Primero, se dice, hermanos, que el que tiene el rostro semejante a un hombre, el hombre se identifica con el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio, como lo vimos en la clase de sinópticos, hermanos, es un Evangelio, es el más sencillo, ¿no? El más natural y humano de todos los evangelios. Es un evangelio que no trata de disfrazar nada, que no trata de ser cortés o, o formalmente correcto en las expresiones y en los relatos que manifiesta, ¿no? Es un relato muy transparente, es un relato que, si bien es cierto, como lo vimos en los evangelios sinópticos, tiene mucha prisa para llegar al Monte Calvario, pero es un evangelio que trata de reflejar al Jesús hombre, ¿no? Al Jesús hombre en todas sus facetas como tal. Entonces, por eso muchos han identificado el evangelio de Juan con este ser viviente, a alguien que tenía el rostro como de hombre. El evangelio de Marcos, perdón, eh, con el rostro de hombre. El león, el animal, este ser viviente que era semejante a un león, se le ha atribuido al Evangelio de Mateo porque es este Evangelio, hermanos, el que nos abre los ojos a una mirada muy especial de la persona de Jesús, de la vida de Jesús, ¿no? Y lo presenta como el Mesías, como el león de la tribu de Judá. Evidentemente todos sabemos que el Mesías vendría básicamente de la tribu de Judá, ¿no? Y se le ha dado este título dentro de la literatura cristiana en forma de un león, ¿ah? De un león. Entonces, Mateo es el evangelista que, a través de 5 grandes secciones, 5 grandes sermones de Jesús, semejante a los 5 grandes libros del Pentateuco, va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés, ¿no? Y lo va a presentar en su carácter de ungido, de Mesías. Por eso el Evangelio de Mateo inicia con esto, ¿no? Este es el libro de las generaciones de Jesús el Cristo, es decir, de Jesús el ungido, de Jesús el Mesías. Entonces se entiende que el Evangelio de Mateo va a establecer cómo el Antiguo Testamento hablaba del Mesías que vendría, que habría de venir, y que evidentemente nacería de la tribu de Judá. Y Mateo lo deja perfectamente claro, ¿no es cierto? Que la descendencia de Jesús viene directamente de David, de David. Bueno, el tercer ser viviente es el becerro, ¿no? Que vemos en el capítulo 7.
Uno es semejante a un león, el segundo es semejante a un becerro, que correspondería en estas asignaciones pastorales o homiléticas al Evangelio de Lucas. Por eso ustedes miran en mucha iconografía estos símbolos representados en los evangelios con estos símbolos, ¿no? Con estos animales. Bueno, en el caso de Lucas, se identifica a este evangelio en la figura, en la representación del becerro, porque es el animal del servicio y del sacrificio, ¿no? Es el animal que se utiliza para hacer un sacrificio puro, de un animal puro, de un animal permitido para comer. Y es sumamente interesante cuando nosotros vemos reflejado la persona de Jesús a través de este evangelio, que Jesús se convierte en ese gran siervo que se da en sacrificio, ¿no? Que se da en sacrificio. Y Lucas va a mostrar la ternura de Jesús, el amor de Jesús hacia los niños, hacia las mujeres, hacia el desvalido, en una actitud de servicio, en una actitud de entrega, de sacrificio universal por toda la humanidad. Y entonces por eso se le ha asignado, siguiendo esta representación, al Evangelio de Lucas con la figura del becerro. Entonces nos quedaría un animal, un ser viviente que está adorando en el trono como un simbolismo, ¿no? Como un simbolismo al águila. El último había uno semejante a un águila volando. Se le ha atribuido a Juan, al Evangelio de Juan, esta figura del águila, porque dentro de las características interesantes que tiene este animal, es que es el único animal que puede volar muy alto, y que puede mirar directamente al sol sin perder el horizonte, sin perder el rumbo, sin sentirse que la mirada se desvía, ¿no? ¿Por qué todos los que han estudiado y han meditado el mensaje de Juan en el Evangelio le han atribuido este animal, ¿no es cierto?, como alguien que puede mirar directamente al sol sin deslumbrarse? Porque el Evangelio de Juan, hermanos, dentro de toda la literatura nuevo testamentaria, es uno de los libros eh, que nos acerca directamente a la divinidad, que nos hace ver directamente a Dios. Por eso, ustedes no deben asombrarse que Juan inicie, haciendo esta comparación que había dicho del águila, nos sitúe como si Juan nos tomara de la cara, ¿viste? Nos levantara el rostro en pleno sol de mediodía, el sol radiante, y te dijera, mira el sol directamente. Pocos podríamos soportar mirar el sol directamente, sin sentirnos mal, sin deslumbrarnos. Pero es lo que hace Juan en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos hace mirar directamente a la divinidad representada en el Padre y en el Hijo, ¿no? Nada más ni nada menos que la divinidad. Por eso Juan tiene la mirada más penetrante. Nos acerca al misterio de Dios en Jesucristo de una manera que lo separa de los sinópticos, ¿no? Yo ya les dije que una de las razones por las cuales el Evangelio de Juan se escribe en una época diferente es porque había situaciones o circunstancias que se estaban dando de manera diferente a finales del siglo I. Pero otra, hermanos, y lo vamos a ver ahora, espero que me dé tiempo, si no lo vamos a ver con mayor calma la próxima clase. La otra son aquellas cosas que el Evangelio de Juan nos ofrece que no nos ofrece ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Entonces, perdón, estamos ante la presencia de un libro que nos va a acercar a Dios
por medio de Jesucristo como ningún otro libro. Al final del libro del Evangelio de Juan, ustedes encontrarán dos expresiones interesantes. Si ustedes quieren ir conmigo para que las ubiquen. En el Evangelio de Juan hay dos expresiones interesantes que nos hacen saber que nos enfrentamos a un libro que va a demandar de nosotros un montón de cosas. ¿No? La primera está en el capítulo 20, versículo 30. 20-30. ¿Alguien gusta leerlo? Juan 20:30. Bueno, si no hay nadie, yo lo leo. Leo yo. Leo. Perdón, sí. Bueno, a ver. Marisa, por ti. Lee, Dale. Marisa. Lee. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en ese libro. Ok. ¿Qué nos dice esta afirmación del autor? ¿Qué nos dice? ¿Es solamente un dato anecdótico? Es decir, es como una justificación. Es como si alguien dijera, ay, pastor, mire, yo ya no le escribí. Había mucha cosa por escribir para la tarea, pero la verdad que ya me dio flojera. Entonces ya no escribí nada. ¿No? Suena a esto que Juan dijera, hay muchas otras, y fíjense la palabra que utiliza para que vayan ustedes identificando, muchas otras señales, porque el Evangelio de Juan es el libro de los signos, el libro de las señales. Dice, hay muchas otras señales que se hizo en presencia de los discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Entonces, ahí ya nos abre los ojos, ¿viste? Ahí tiene que abrirnos los ojos, porque decir, ok, si había 1000 cosas, ¿no? ¿Por qué eligió solamente elegir 7 señales o 7 milagros o 7 signos para transmitir su enseñanza? Y eso ya nos hace a nosotros saber que estamos ante la presencia de un escrito de alguien que, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a manifestar algo profundo que él eligió entre 1007. ¿Okay? Ahora, no solo es esa la única. Por favor, 21-25 de Juan. Dice, Leo. dale. Dale, Alan. 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Muy bien, gracias. ¿Se dan cuenta? Vuelve otra vez a reafirmar. Y también hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si tendríamos que escribirlas, pero yo no las escribí, dijo Juan, o el autor, o el redactor, o el compilador, o quien armó el evangelio. Pero yo no las escribí, solo elegí algunas. ¿Vieron, hermanos, que los procesos discrecionales de seleccionar cosas nos pone siempre en aprietos? A ver, queridas hermanas, ¿qué aprietos ustedes no estuvieran si alguien les dijera, mira, tenés un guardarropas de todo, abrigos, zapatillas, carteras, zapato de taco, ropa, pollera, todo y de lo más exclusivo, pero solo podés llevarte 7 cosas. No sé qué cara pondrían, hermanos. ¿Ustedes se aguantarían? ¿Dirían, de veras 7 nomás? Sí, solo 7. Tragedia para empezar. Sí, ya estarían repichadas Esto ustedes. pasó en pandemia. Ahora, ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema no es picharte porque no te puedes llevar las 1000 prendas. El problema Eso me es... hace Alfredo cuando viajamos en moto. No entra más. Sí, y no entra más. Y Elegí lo que entonces, vas a llevar.
Claro, el problema no es decir, bueno, no entra más, el problema es, ¿qué voy a elegir? ¿Qué voy a elegir? Entonces, hermanos, nos estamos adentrando. ¿Alguien quiere comentar algo o no? Bueno, cualquier cosa ustedes saben que pueden meterse. Uno escoge siempre, creo que escogería uno lo mejor y lo más significativo que uno tenga, quizá pensando, no sé. Ok, ok. Uno escoge lo mejor, pero poniéndonos en el pellejo del pobre autor del Evangelio de Juan, ¿qué mejor, qué cosa mejor podría ser de todo lo que hizo Jesús? Si todo es mejor. O sea, todo era mejor. No, no creo que había algo que no hubiese sido wow, ¿no? Bueno, es aquí, hermanos y hermanas, donde entramos a esa posición que muchos han tenido respecto al Evangelio de Juan. Y hemos entendido que estudiar el Evangelio de Juan es muy diferente a ver a Marcos, a leer a Mateo y a leer a Lucas. Ojo, no significa que estos tres evangelios se puedan leer o se puedan comprender con una mano en la cintura y sin mayor reflexión teológica. No, no, bajo ninguna circunstancia. Son re profundos estos tres evangelios. Sin embargo, estos tres evangelios se les llama sinópticos precisamente por eso, porque ellos ven las cosas que hizo Jesús como un telescopio, ¿no es cierto? Donde apuntaban de una manera. Es decir, aquí hagan de cuenta que hay tres lentes, yo solamente tengo dos, simbolizadas en mis manos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la mirada de Lucas, esta es la mirada de Marcos, esta es la mirada de Mateo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando juntamos las tres miradas, ¿no es cierto? Esto pasa, podemos ver a Jesús, a ver, ahí, del mismo modo, ¿viste? Entonces, son tres miradas, Mateo, Marcos y Lucas, que cuando se juntan, se empalman, hacen una sola mirada, por eso se llaman sinópticos. Podemos ver a la vida de Jesús de una misma forma, diríamos, porque tanto Mateo, Marcos, Lucas, a veces incluso, no sé si eso lo vimos en clase, pero a veces incluso el mismo relato está copiado tal y cual está, tal y cual está, el mismo relato, con las mismas palabras, las mismas expresiones, todo. Hagan de cuenta que Lucas agarró Marcos y dijo, aquí que dijo Marcos, listo, y lo transcribió. Por eso se le llaman evangelios sinópticos, porque manejan como un esquema literario del mismo calibre, que cuando se juntan pueden embonar en una sola mira. El Evangelio de Juan. Entonces, podemos afirmar que el Evangelio de Juan es un evangelio diferente. No tenemos más que leer un poco del cuarto evangelio, hermanos, de corridos, para darnos cuenta que es muy diferente a los tres evangelios. Solo que a veces nosotros no lo notamos. ¿Se dieron cuenta? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a leer el texto sagrado tomando un versículo acá, tomando otro versículo allá. ¿Qué hace el predicador los sábados? Hermanos, les invito a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas 20:22. O ahora vamos a abrir el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 15, porque pueden haber palabras que hablar del amor, ¿no? Entonces podemos usar a Juan, citamos a Marcos, citamos a Mateo, etcétera, y pensamos que todo es como un combo, como si todo fuera lo mismo. Hablan de lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, Juan se separa totalmente de los sinópticos. Por eso es el cuarto evangelio. Por eso no está incluido dentro de ninguna literatura como parte de los sinópticos, porque es un evangelio diferente. Es decir, nos relata cosas, ¿no?, que otros evangelios no nos dicen. Perdón, omite cosas, no nos relata. No nos cuenta cosas que otros evangelios sí nos están diciendo, ¿no? Por ejemplo, Juan no nos relata cómo nació Jesús. Si solamente tuviéramos, fíjense hermanos,
Si solamente tuviéramos en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, nosotros no tendríamos ni la más pálida idea de cómo el Señor Jesús nació. Otra cosa, no habla ni siquiera de su bautismo. Ese famoso relato, ¿no es cierto?, que todos nos sabemos casi de memoria cuando Jesús baja con Juan el Bautista y lo quiere bautizar, ¿no es cierto? Y que se escuchan esas famosas palabras, este es mi hijo amado, que sí lo manejan los sinópticos. Pero Juan no. Ni siquiera aparece por menoscabo el tema de las tentaciones. No sabemos lo que pasó en el desierto, insisto. Si no existieran los sinópticos, nosotros ni nos imaginaríamos cómo fue el tema del bautismo de Jesús y las tentaciones que él tuvo o recibió en el desierto. ¿Qué otra cosa no nos cuenta Juan? Juan no hace referencia a la última cena. ¿Se dieron cuenta, hermanos? No sé si ustedes son muy cuidadosos acerca de eso, pero no hace referencia a lo que nosotros hemos considerado como la última cena, ¿no? Al contrario, hay discursos muy grandes acerca de antes de que Jesús sea prendido. Pero nosotros no sabemos. Juan no nos relata esas palabras que dice, ¿cómo es? Y tomando la copa, habiendo dado gracias, la dio y le dijo, tomad, esta es mi sangre, etcétera. No tenemos el huerto del Getsemaní, es decir, después de que acabó la cena, se levantó, cantó el himno y se fueron a cantar al monte fueron al huerto del Getsemaní. Tampoco hay el relato de la ascensión. No hay el relato de cuando Jesús sube al cielo, ¿no? Se despide de sus discípulos. Para Lucas, la ascensión de Jesús tiene lugar en Jerusalén. Para Marcos, tiene lugar en Galilea. Para Juan, no tiene ni siquiera lugar. No tiene lugar. No hace referencia. ¿Qué más no nos cuenta Juan? Esto es algo muy interesante, hermanos. Si ustedes leen los evangelios, principalmente el de Marcos, va a estar plagado de muchos exorcismos, si le podemos llamar de esa manera, ¿no? De muchos endemoniados. El evangelio de Juan no nos dice ni una palabra de la curación de personas que estuvieran poseídos por demonios o por espíritus malignos. No hay ningún relato al respecto. Cosa que sí abunda en el buen sentido, y sí, abundan muchas referencias en los sinópticos de que Jesús pasaba sacando espíritus malignos de las personas, pero no tenemos ningún relato. El endemoniado gadareno no lo conocemos por Juan. No lo conocemos por Juan. Ahora vamos entendiendo por qué él nos advirtió al final de su evangelio y dice, muchas señales hizo el Señor, pero yo elegí estas. ¿Qué otra cosa? Esto es lo más sorprendente, que tal vez ninguno de nosotros, o tal vez sí, nos habíamos percatado. Lo más sorprendente, hermanos, es que el Evangelio de Juan no contiene ninguna de las parábolas. A ver, para un poco, ¿cómo? No tenemos las parábolas, las grandes parábolas que aparecen en Lucas, en Mateo, en Marcos, ¿no? Las parábolas que contó Jesús y que son una parte especial de los otros evangelios. O sea, los otros evangelios, si no hay parábolas, estamos fritos, principalmente en Lucas. Lucas tiene un montón de parábolas, ¿no? Juan no. Juan no usa parábolas, usa discursos. Y largos discursos. Largos discursos, que a veces abarcan 2 capítulos, 3 capítulos. Son largos discursos, pero no tenemos
ninguna parábola. Esto nos hace a nosotros entender, hermanos, que los tres evangelios, los evangelios sinópticos, estos evangelistas utilizan sus propias formas o metodologías para poder transmitir el conocimiento de lo que Jesús significaba, pero en el caso del cuarto evangelio no existen estas situaciones. Cuando hablamos de las parábolas, nos damos cuenta que las parábolas siempre tienen como una enseñanza, ¿no es cierto? Siempre tienen como una moraleja, una lección moral, etcétera. A veces son bien hermosas. ¿Quién no se acuerda la parábola del hijo pródigo o la parábola del buen samaritano? Son maravillosas, pero no, nosotros en Juan no las vamos a encontrar. Lo que sí vamos a encontrar en Juan son los, insisto, los grandes discursos de él, que evidentemente el autor bíblico pone en los labios de Jesús discursos muy largos que vendrían a ser exposiciones más desarrolladas y razonadas. Quiero por favor que pongan mucha atención a esto. ¿Qué es lo que hace especial al cuarto evangelio? Bueno, lo que lo hace especial es que los grandes discursos y los grandes encuentros que va a tener, los diálogos que va a tener con Nicodemo, que va a tener con la samaritana, que va a tener con los griegos, los grandes discursos que va a tener con la comunidad de sus discípulos, ¿no? Son formulaciones teológicas que las comunidades cristianas, con el paso de los años desde que Jesús vivió y murió, empezaron a elaborar. Todos los discursos que aparecen en el Evangelio de Juan, hermanos, fueron escritos muchos años después, por lo menos 60 o 70 años. Es prácticamente imposible, ¿no es cierto?, que alguien recuerde palabra por palabra, exactamente lo que alguien dijo hace 70 años o 60 años. Máxime si no lo escribió, como lo fue Jesús. Jesús no escribió nada, absolutamente. Por lo tanto, estos grandes discursos que aparecen en los labios de Jesús vienen a ser estas exposiciones razonadas ya, elaboradas desde la interpretación de la iglesia durante todos esos años. Por eso es que son profundas las reflexiones teológicas, que nacen de Jesús seguramente, que surgen del recuerdo del mensaje de Jesús absolutamente, pero vendrán a ser grandes discursos, como por ejemplo, el más conocido para que ustedes puedan tener más o menos una idea, el famoso lavatorio de los pies. ¿De dónde nosotros hemos sacado la doctrina del lavatorio de los pies? Eso no aparece en Marcos, no aparece en Mateo, no está en Lucas. La hemos tomado de Juan. Y entonces, desafortunadamente, al no saber la profundidad que pueden encerrar estos discursos teológicos ya razonados, desarrollados de las comunidades del primer siglo, a finales del primer siglo, pensamos que ese relato es como cualquier relato, ¿viste? Como que, sí hay que lavarse los pies. Bueno, listo, a ver, traigan una palangana, traigan agua, agarren cualquier toalla y sírvanse. No, y no. Esto tiene algo mucho más profundo. ¿Ok? Mucho más profundo. Y esa es la labor que en el trabajo que yo quiero que vayan desarrollando durante tengamos estas reflexiones, ustedes vayan descubriendo. Ajá. Que vayan descubriendo esas verdaderas motivaciones de esas señales que hacen diferente o esos relatos que hacen diferente al resto
de los evangelios sinópticos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos al evangelio de Juan? El relato que nos hace el cuarto evangelio de los hechos de la vida y el ministerio de Jesús es a menudo muy distinto de los sinópticos. ¿Se dieron cuenta esa figura que hice cuando los lentes se juntan, los tres lentes que tenemos de los sinópticos se juntan y podemos ver la misma imagen? Bueno, en el caso de Lucas, perdón, en el caso de Juan, este se separa. Y entonces a menudo es muy diferente lo que hace lo que nos va a presentar Juan. Juan nos va a presentar cosas que los sinópticos no nos van a decir. Ahora vamos al inverso. Ya nos dijo Juan lo que no dice de los sinópticos y ahora Juan va a decir lo que sí dice él, pero los sinópticos no lo dicen. Bueno, nos va a alcanzar solamente para ver el primero. Los demás nos vemos la siguiente clase. Primero, hermanos, es que Juan hace un relato distinto del principio del ministerio de Jesús. Si ustedes son muy cuidadosos en los detalles, hermanos, se van a dar cuenta que así como comienza la historia que muchos de nosotros nos las hemos imaginado, ¿no? Como nos lo cuentan los sinópticos, Juan se separa absolutamente de los tres evangelios sinópticos e inicia la historia de manera diferente. Por eso los invito a que puedan, antes de vernos la siguiente clase, al menos leer los primeros capítulos. Si no pueden leer todo el libro, lean al primero los 3, 4, 5 capítulos, por lo menos, ¿no? De Juan. ¿Qué ejemplo podemos ver acá? Bien, en los otros 3 evangelios que tenemos, se deja bien claro que Jesús, ¿cómo empiezan los sinópticos el ministerio de la vida de Jesús? Bueno, los sinópticos dejan bien claro que Jesús no surge como predicador hasta después que metieron a Juan el Bautista a la cárcel. Jesús, hermanos, primero, los sinópticos primero meten a la cárcel a Juan el Bautista y después empieza el ministerio de Jesús. Rápido, ayúdenme, porque ya nada más tenemos para este punto. No vamos a irnos más. Marcos 1:14, que alguien me lea Marcos 1:14. Vamos a corroborar esto. Lucas 3:18. Tengo Marcos. Ok, a ver, sí, primero Marcos 1:14, luego Lucas 3:18 al 20 y luego Mateo 4:12. Alguien, por favor. Es Marcos 1:14. Sí, todos busquen esta cita, por favor, anótenla en sus notas. Es muy importante que todos ustedes lo tengan. Sí, por favor, Marcos 1:14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Muy bien, entonces, para la visión marcana, Jesús va a iniciar su ministerio hasta que Juan el Bautista es puesto en la cárcel. Ajá. Ahora, ¿cómo nos lo cuenta Lucas? Por favor, Lucas 3 del 18 al 20. Leo. Sí. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió además estas, encerró a Juan en la cárcel. Gracias. Y el versículo 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, empieza el bautismo de Jesús y las tentaciones e inicia su ministerio. Hasta ahí, Juan está preso. Ahora, ¿qué nos dice Mateo? ¿Cómo lo cuenta Mateo capítulo 4? Mateo capítulo 4, versículo 12. ¿Versículo?
12, 4:12 4:12. dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Muy bien, y entonces dice, dejando Nazaret, vino a habitar en Capernaum y empezó el ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vemos claramente, hermanos, cómo para los sinópticos, el evangelio, el ministerio de Jesús inicia a partir de que Juan el Bautista está encerrado. Pero no nos va a decir lo mismo el cuarto evangelio. Para Juan, hay un periodo considerable de tiempo durante el ministerio de Jesús, porque Jesús va a ministrar de manera paralela con la actividad de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista está ejerciendo su ministerio y a la par Jesús también va a estar ejerciendo su ministerio. Y solo hasta después Juan será puesto en la cárcel. Vean por favor conmigo el Evangelio de Juan, si alguien quiere ayudarme a leer. Juan, capítulo 3. ¿Qué versículo? Ahora les digo. Bueno, tendríamos que leer todo lo que es el versículo del... Sí, vamos a leerlo todo. Juan 3 del 22 al 30. Y alguien va a leer Juan 4 del 1 y 2. Leo el primero, Juan 22 al 30. 3 del 22 al 30. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judá y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Muy bien, gracias. ¿Se dieron cuenta, hermanos? ¿Vieron cómo el Evangelio de Juan nos está reflejando una realidad distinta del ministerio de Jesús? 4, 1 y 2. Leo, ¿Sí? cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos? Encontramos ministerios paralelos, ¿no? Incluso el autor del Evangelio de Juan nos deja clarito que Juan aún no había sido encarcelado. En la expresión que nosotros encontramos en el 22, hermanos, en el capítulo 3, versículo 22, nos da a entender que hay un periodo de tiempo considerable, no sabemos cuánto, pero un periodo de tiempo considerable, porque dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Evidentemente no sabemos si fue un día, es altamente improbable que Jesús solamente haya estado un día, ¿no? Para hacer toda esa labor de predicación, de que la gente viniera. No sabemos si pudo haber sido un día, un mes, 2 meses, 6 meses, un año, que a la par, ¿no? Como dice el versículo 23, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim,
y Juan seguía su ministerio. Entonces, el autor, hermanos, va a decirnos algo diferente a lo que los sinópticos nos plantearon. Y eso es lo que lo hace ver y entenderlo y abordarlo de manera diferente. ¿Ok? De a poquito, conforme vayamos desarrollando la clase, ¿no? Ustedes se van a ir dando cuenta de cómo solito se va desenredando la madeja, ¿no? De hilo. Y se van a dar cuenta lo maravilloso y lo profundo y lo magnífico. Por eso dicen que es el evangelio del águila, ¿no? Porque uno va a poder mirar a Dios a través de Jesucristo sin que los ojos se deslumbren, sino más bien que caigamos ante la presencia de Dios con un signo de adoración. Muy bien, vamos a dejar aquí, hermanos, porque ya no me da tiempo para comentar la segunda, lo que viene, y no lo quiero dejar a mediados. Bueno, así que les dejo entonces como tarea, por favor, traten de leer lo más que puedan de Juan, pero no lo lean de manera corrida. Por eso yo no les estoy pidiendo que lean todo el Evangelio de Juan. Mínimo lean los primeros 5 capítulos, pero tranqui, lo más tranquilo que puedan, ¿ok? A la nochecita, cuando no lo lean pensando, ay, tengo que apurarme porque tengo que preparar la cena. O, ay, porque mis hijos me están molestando y no me concentro. No, por favor. Este evangelio vamos a tomarlo de otra manera, ¿ok? Por favor, les dejo como tarea. Hermano, ¿me puede dar las citas que estuvimos leyendo? Ay, Betty, ahí me mató, pero alguien... ¿Puede anotar? Doy, Betty, te las doy. Si tiene No, para anotar. me ayudan por favor a escribirle en el chat, entonces ahí va a quedar para ella, para cualquiera va a quedar mejor Yo le escrito. escribo. Gracias. Ahí en el chat, Betty, van a estar para que usted las copie ahí Bueno, directamente. gracias. De nada. Muy bien. ¿Qué les parece hasta aquí, hermanos? Hermanas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió hasta ahora lo que he estado compartiendo con ustedes? ¿Pude darme a entender? ¿Verdad que sí? Para mí está re clarito. Bueno. Muy bien, muy bien. Y si alguien no, vea la clase grabada. Está muy interesante, pastor. Sí, la verdad que, a ver, no porque yo doy la clase, créanme que yo soy más neófito y más ignorante que cualquiera, sinceramente. No crean que yo soy muy ducho en el Evangelio de Juan, sinceramente no. Para mí esto es un desafío personal también. Yo soy muy ducho, entre comillas, o muy así, con Marcos, con Lucas y con Marcos. Ahí más o menos me defiendo un poco en esos evangelios. Mateo, sí, entiendo y todo y lo puedo explicar, pero Juan es un desafío, siempre ha sido un desafío para mí. Así que por eso digo, vamos a aprender juntos y vamos a ir descubriendo cosas hermosas del evangelio de Juan. ¿Ok? Pues bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Pasen linda tarde. Nos saludamos el próximo jueves. Dios mediante. Mañana a la hora de costumbre voy a subir la siguiente clase de la profesora Cintia para la materia de pastoral. Y voy a subir hoy, por si quieren, a la noche, el foro que ella está pidiendo para que empiecen a trabajar en el foro. ¿Ok? Bueno, Dios los bendiga. Linda tarde. Bendiciones a todos. Chao para todos. Dios les bendiga.